Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Celebramos el 116 aniversario de la creación de la Heroica Escuela Naval Militar. El título de heroica se le otorgó por los hechos gloriosos en la gesta de la defensa del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. Así, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de desarrollos y proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 1 de julio, en que quedan 183 días para finalizar el año. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan que se acerca gradualmente el centro de la tormenta tropical Dalila a 205 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza al noroeste a 15 kilómetros por hora, reportó a las 10 horas 30 minutos tiempo local de la Ciudad de México el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Conagua. Presentaba vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora con rachas de 110 kilómetros por hora. La zona de alerta moderada comprende de Punta San Telmo, Michoacán, a Cabo Corrientes, Jalisco, por potencial de lluvias fuertes de 20 a 50 milímetros a muy fuertes de 50 a 70 milímetros. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que manifestó el sudcoreano Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, que todos tenemos la responsabilidad de evitar que personas inocentes paguen con la vida los errores judiciales y por ello llama a poner fin a la pena de muerte. En la mesa de redacción de la agencia Serigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Iliana Lamilla, nos reportan que luego de recibir amenazas graves y directas contra su vida, Emilio Lugo, administrador del portal de noticias Ágora Guerrero, decidió abandonar la ciudad de Acapulco debido a que las autoridades no garantizan su seguridad personal, informó la Sociedad Interamericana de Prensa. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México que determina este lunes 1 de julio la juez cuarto de distrito en materia penal, Taisía Cruz Parcero, la situación jurídica del exgobernador priista de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, por la acusación de lavado de dinero. El martes 2 de julio, la titular del juzgado quinto hará lo propio por el ilícito de la defraudación fiscal. La defensa del encausado pues dice que continúa aportando pruebas a favor de su cliente. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le compartimos desde la capital de la República que discute y en su caso aprobaría este lunes 1 de julio la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la iniciativa en materia de deuda de estados y municipios que se presentará en el periodo extraordinario previsto entre el 16 y 19 de julio. Su presidente, Julio César Moreno del PRD, dijo en un comunicado de prensa que en los últimos 12 años la deuda de los estados y municipios aumentó en más de 130%. Más del 50% de esos recursos fueron erogados en los últimos 4 años sin que se conozca con detalle su destino, las tasas a las que fueron contraídos y las razones que justificaron su contratación. La deuda de los estados, empero, como los más de 40,000 millones de pesos en Chiapas, aparecen como inexplicables en obras públicas y sociales, en contraste con el ostentoso enriquecimiento del exgobernador Juan Sabines Guerrero del PRD. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde Salinas, Victoria, Nuevo León, que será testigo este 1 de julio el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, del anuncio de inversiones de varias empresas en Nuevo León en su gira de trabajo que realiza por el estado norteño. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la capital de la República que el anuncio de recuperación de calles de la zona de Mixcalco ocupadas por el comercio informal anunciado la semana pasada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, el
soltero más codiciado, dista mucho de ser el programa integral que consolide el rescate y preservación del centro histórico, mismo que le ha solicitado en varias ocasiones Procéntrico, señaló Guillermo Gasal, líder de los comerciantes establecidos en el centro de la ciudad. Pues fue más allá y dijo que el jefe de gobierno capitalino hace anuncios de impacto mediático que no atiende a la problemática de la capital de la República. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan que recordó que en las semanas recientes se ha publicado en la prensa extranjera aspectos de las reformas que presentará en los próximos meses el Ejecutivo Federal, sobre todo la energética, pero que al no conocerse con mayor detalle o en proyectos concretos, solo han provocado la reacción en falso, por lo que le urge el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista michoacano José González Morfín, al gobierno de Enrique Peña Nieto a que presente su iniciativa de reforma energética. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comentan que una organización no lucrativa creada para beneficiar a las víctimas del atentado terrorista del pasado 15 de abril en la Maratón de Boston, el Día del Patriota, en el que murieron 3 personas y más de 200 resultaron heridas, distribuirá casi $61 millones entre los damnificados. Y en Los Ángeles, California, nos reporta la emisora amiga estadounidense La Voz de América que al menos 19 bomberos murieron la tarde del domingo cuando intentaban apagar un incendio en Arizona, Estados Unidos, informó un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Yapaí. En el Arcano de Salud es Vida nos reporta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que el desequilibrio en las emociones puede repercutir en la fisiología y bioquímica del cuerpo, señaló Sergio López Ramos, profesor de Psicología Social Teórica en la Facultad de Estudios Superiores Iztacalas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Indicó que las emociones son inherentes a la condición humana. Su desequilibrio puede repercutir en la fisiología y bioquímica del cuerpo. Manténgase en equilibrio, querido arcano visitante. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la capital de la República que investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las presuntas violaciones a las garantías fundamentales de una recién nacida que falleció por negligencia médica en el Hospital Regional de Huixtla, Chiapas. La instancia que preside Raúl Plasencia Villanueva refirió que una mujer dio a luz a un bebé de 22 semanas de gestación. El médico que atendió el parto dio a la infante por muerta y la envió a la morgue y horas después estuvo llorando y ya no pudieron salvarla. En el Arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de la agencia Serigua que dirige en Guatemala nuestra compañera Ileana Lamilla nos comenta que el responsable de la censura, la intimidación, el seguimiento, los secuestros temporales, el asesinato de periodistas, así como las agresiones a la libertad de expresión en Honduras, es el Estado por permitir un clima de impunidad que no castiga a los delincuentes, declaró Héctor Becerra, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión. En tanto, la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comparte que la participación política es el punto número 2 de la agenda de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de la FARC que inician este lunes la ronda número 11. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que se impuso holgadamente Michelle Bachelet en las primarias de la oposición, mientras que el pinochetista Pablo Longueira ganó por un estrecho margen ante el exministro de Defensa Andrés Sayamat para representar a la derecha en las próximas elecciones presidenciales de Chile. Y en el Arcano del Mundo, la mesa de redacción de nuestros amigos del canal ROM Report nos comentan desde el Vaticano que al Papa Francisco I le ha conmovido la muerte de 7 inmigrantes clandestinos a mediados de julio. Y por ello, el lunes 8 de julio, el Papa visitará la isla de Lampedusa en el sur de Italia para saludar a los supervivientes y a otros prófugos. Mientras tanto, el título de la primera encíclica del Papa Francisco I es Lumen Fidei, la luz de la fe, que será presentada el próximo viernes 5 de julio por el cardenal canadiense Mark Ouellet y los arzobispos Gerhard Müller y Rino Fisichella.
En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que nadie estuvo al salvo del espionaje masivo perpetrado por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, ni siquiera sus aliados. El semanario alemán Der Spiegel informa hoy que la NSA, la cabeza que coordina a todas las agencias espías de Estados Unidos, pirateó los sistemas de comunicación de la Unión Europea en Bruselas, así como sus delegaciones diplomáticas en Washington y ante la ONU. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, reveló que Estados Unidos está verificando la información divulgada y que compromete a la NSA en actividades de espionaje con la Unión Europea, mientras que el presidente francés François Hollande pide garantías al aliado estadounidense y condicionó las negociaciones de una zona de libre cambio. El presidente de Venezuela, quien ofreció asilo humanitario a Snowden, llega este 1 de julio a la capital soviética. Mientras tanto, en el Cairo realizará el Mando General de las Fuerzas Armadas de Egipto una declaración televisada al pueblo egipcio en breve, anunció este lunes su portavoz, el coronel Ahmed Ali. Por cierto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que salió el domingo la oposición a las calles de todo el país para protestar contra el presidente Mohamed Morsi, el neofaraón, quien también fue respaldado por sus simpatizantes en manifestaciones que dejaron al menos 12 muertos. Y la carestía, la islamización de la sociedad y un balance negativo tras un año de gobierno encabezaron las críticas de los detractores. La oposición laica emplazó al mandatario a dirimir antes del martes por la tarde con la amenaza de una desobediencia civil total. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que instó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a los ciudadanos de Egipto a no desviarse de los principios universales del diálogo pacífico y la no violencia. Nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que Croacia, pequeño país de los Balcanes con 4,5 millones de habitantes, se convierte a partir de este lunes en el 28º Estado miembro de la Unión Europea, dando definitivamente la vuelta a su pasado guerrero. Por otro lado, los principales productores del gas del mundo se encuentran en Moscú con el objetivo de adaptar su potencial a los rápidos cambios que está viviendo el combustible en el mercado mundial. Y finalmente, en la actualidad económica del mundo, las fusiones, adquisiciones de las empresas europeas se desploman por causa de la crisis. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que señaló este lunes en Ginebra a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, que la iniciativa de Estados Unidos y Rusia de traer a las partes enfrentadas en Siria a la mesa de negociación es la mejor solución para alcanzar la paz en ese país. En el arcano ecológico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde la capital de la República que participa la UNAM a través del Centro de Investigaciones en Ecosistemas con sede en Morelia, Michoacán, en un proyecto internacional para desarrollar protocolos y estándares que permitan evaluar el funcionamiento de estufas y su impacto ambiental en el mundo. Mientras tanto, Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que lanzará en 1 año y medio la Asamblea General de la ONU las nuevas metas de desarrollo sostenible. Por esta razón, Stuart Beck, embajador de Palau ante la ONU, urgió a los estados a incluir a los océanos en la agenda de los objetivos de desarrollo para el 2015. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que permitirá una nueva plataforma en Internet a los países evaluar mejor el volumen, la biomasa y las reservas forestales de carbono. La herramienta fue desarrollada por la FAO. Y nuestros compañeros Ivonne Sánchez y Rafael Morán, periodistas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comentan que Costa Rica no tendrá más minas a cielo abierto. Así lo indica la reciente batalla jurídica que se ganó frente a la empresa canadiense Infinity Gold sobre una concesión para explotar oro en la zona fronteriza con Nicaragua, una victoria emblemática para el movimiento ecologista de Costa Rica. En el arcano científico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparte desde la capital
capital de la República que estudiantes mexicanos, en particular de la UNAM, han desempeñado un papel relevante en competencias nacionales e internacionales de robótica, a pesar del bajo presupuesto que se destina a ciencia y tecnología, así como al reducido número de desarrolladores de robótica en el país. Rubén Anaya García, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, indicó que la instancia cuenta además con el Laboratorio de Microcomputadoras, otro espacio dedicado a la robótica educativa. Y la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reporta desde la Ciudad de México que el radón es un gas radiactivo natural que se produce en las diferentes capas geológicas de la Tierra, llega al ambiente desde el suelo y entra a sitios cerrados como casas, escuelas y lugares de trabajo, donde se respira con el consiguiente riesgo de salud como el cáncer pulmonar, el más conocido y grave. Y lo más grave, que en México no se mide oficialmente por no existir regulaciones, denunció Guillermo Espinosa García, investigador del Instituto de Física de la UNAM. Y Camilo Moreno, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que Francia no financiará la ampliación de los trayectos de los trenes de alta velocidad. Según un informe presentado por una comisión de especialistas, no resulta factible continuar durante los próximos 15 años con la casi totalidad de estos proyectos multimillonarios. En el arcano del arte y la cultura, Tomás Diego Badía, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que durante todo el mes de junio, la 8ª edición del Lyon BD Festival acogió a unos 15 representantes de la historieta latinoamericana como Lucas Varela, Liniers, Diego Aguimbau o Domingo Mandrapina. Desde hace 2 años, una parte de la programación de León BD Festival está dedicada a la historieta internacional. De su lado, Jordi Bataller, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que acaba de abrir el Centro Georges Pompidou de París un ciclo de cine que, con el título Cineastas en Correspondencia, muestra la integralidad del trabajo de 2 jóvenes cineastas, el catalán Alberto Serra y el argentino Lisandro Alonso, en el Arcano Deportivo. La mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reporta desde Río de Janeiro. El mensaje Urbi et Orbi es claro: Brasil está dispuesto a ganar el pentacampeonato mundial de fútbol en 2014 al vencer 3-0 a la Furia Roja, la selección de España, en la Copa FIFA Confederaciones 2013 y ser el tetracampeón. Nos vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nuestro compañero Martín Tellez Saucedo, del Servicio Meteorológico Nacional de México, nos reporta que la tormenta tropical Dalila genera lluvias muy fuertes e intensas en el occidente y sureste del país. Dalila se localiza alrededor de las 13 horas a 205 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Debido a su desplazamiento paralelo a las costas del litoral del Pacífico Central, genera nublados densos con potencial de lluvias intensas de 70 a 150 milímetros en Jalisco, muy fuertes de 50 a 70 milímetros en Colima, además de oleaje elevado y vientos fuertes en sus costas, así como lluvias fuertes de 20 a 50 milímetros en Nayarit, Michoacán y Guerrero. La onda tropical número 6 sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el istmo de Tehuantepec mantiene nubosidad con lluvias intensas de 70 a 150 milímetros en Chiapas, muy fuertes de 50 a 70 milímetros en Oaxaca y fuertes de 20 a 50 milímetros en Tabasco y el sur de Veracruz. Para que usted esté bien informado, arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora de publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del Centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.